No hay otra opción, no hay ninguna otra opción. Cuando uno está en dificultad, cuando uno está en distintas situaciones, o hasta incluso en situaciones de alegría, de gozo, siempre tiene que estar Cristo. ¿A quién iremos? A Él. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a aquellos que nos ven por este medio también. Es un privilegio nuevamente llevar la palabra de Dios en este día. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos este momento donde podemos compartir, Señor, de tu palabra. Señor, que sea de provecho para aquellos que la escuchan. Padre Celestial, que seas tú el que hables, Señor, a nuestros corazones. Ponemos la guía del Espíritu Santo, Señor, para que tú hables conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de estar en una familia espiritual, de conformar un cuerpo espiritual y cada uno de nosotros ser templos espirituales. Lo importante de conocer a Dios, de reconocer o considerar las cosas que Dios ha hecho por nosotros y también de entregarnos. Me gustaría ir al libro de San Juan, capítulo 14, versículos 19 al 21. Y acá nos está hablando de una comunión íntima, que el Padre tenía con el Hijo con el Padre, el Hijo con nosotros y nosotros con Él. Nos está hablando cuando vamos a recibir el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador. Jesús nos está enseñando de esto. Y en el versículo 19 de San Juan 14 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y qué bueno tener esta certeza que nosotros le vamos a ver, porque Él vive, Él dice que está vivo, y por esa certeza, esa entrega allí en la cruz y el haber resucitado, Él vive. Y nosotros un día viviremos en la gloria celestial también. Y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y qué importante entender que la palabra de Dios nos dice: tiene los mandamientos, guarda los mandamientos, y eso demuestra el amor que tenemos. Y dice que si nosotros hacemos esto, seremos amados por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Qué bueno saber que Cristo, por medio del Espíritu Santo, se ha manifestado y nos enseña todas las cosas que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, nos enseña el propósito por el cual cada uno de nosotros tenemos que transitar en esta vida. Entonces tenemos que comprender que por medio del Espíritu Santo podemos conocer la maravillosa verdad del Evangelio de Dios. Y la pregunta de hoy es, ¿qué motiva nuestras acciones? Las cosas temporales muchas veces motivan nuestras acciones. Y las cosas temporales, por ejemplo, lo que tiene que ver con una reputación, lo que tiene que ver con un significado de vida, tal vez con una seguridad económica, es lógico que motive nuestros corazones. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías 17:9 que es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que poner nuestra mira siempre en las cosas celestiales, ser conformes a los pensamientos que Cristo tenía con respecto a estas cosas y poner nuestras vidas y nuestros pensamientos y nuestro corazón en lo que tiene valor eterno. Si nosotros queremos tener algo, también la palabra de Dios lo dice en Mateo 6:33, que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces es importante, las cosas materiales sí son importantes, porque vivimos en un mundo que dependemos de las cosas materiales, pero nuestro corazón no tiene que estar enfocado en eso, sino que tiene que estar enfocado en las cosas eternas. Vayamos al libro de Mateo, San Mateo, capítulo 8, versículos 19 y 20. Y esto tiene que ver con las cosas que Dios nos enseña, ¿no? Y acá había un escriba, que era una persona importante de aquella época, era un maestro, uno que transcribía las Escrituras con mucho celo y cuidado, porque era palabra de Dios, y le dice en el versículo 19, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice en el final del versículo 20, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar
su cabeza. Está diciendo, si vos me querés seguir, tenés que vivir por fe, satisfecho con las cosas eternas y no con las cosas materiales. Porque seguir a Cristo depende de poner nuestro enfoque en las cosas eternas. Cuando vemos el libro de Lucas, capítulo 10, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, vemos cuando Jesús comisiona a los 70 y también les dice en el versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y qué bueno pensar que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos, no llevéis bolsa, ni calzado, ni alforja. Y está hablando de las cosas materiales, las cosas que realmente importarían. Es como si hoy te dijera, andá, salí y no vayas a ningún hotel, a ningún lado, no tenés plata para pagar, viví por fe. Y acá le estaban diciendo, viví por fe, vayan por fe predicando la palabra del Dios Altísimo. Entonces vayamos al libro de Juan, San Juan, capítulo 6. Porque acá se nos enseña de el Señor cuando hizo el milagro. El Señor hizo un milagro en el capítulo 6 que alimentó a 5.000. 5.000 varones, dice la palabra de Dios, con apenas 5 panes y 2 peces. Entonces al día siguiente, después que el Señor le dio pan a la multitud y los alimentó, la gente lo buscaba. Pero la gente lo buscaba, ¿por qué? Y el Señor Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y muchos que siguen a Jesús y muchos que conocen del Señor, lo siguen, pero no por las cosas espirituales, sino por las cosas materiales. Por eso en el versículo 33 del capítulo 6, el Señor dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y es importante entender que Jesús intenta elevar las mentes de las personas a un nivel espiritual, a un pensamiento espiritual, que es necesario entender que no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios, también y Jesús lo dice. Pero ellos estaban más en el seguimiento de Jesús por una necesidad material. Entonces Jesús sigue diciendo en el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y muchos discutían y murmuraban de los judíos, porque claro, ante estas palabras del Señor, que decía que Él era el pan, decía, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Como diciendo, pero si nosotros te conocemos, naciste de una mamá y de un papá como nosotros, ¿cómo pues dice, del cielo he descendido? Y hay gente que aunque se le predique la palabra de Dios, aunque entienda que Cristo es el dador de la vida, tal vez lo único que busque de Él es las cosas materiales y las cosas que no tienen valor eterno. Un poquito más adelante, en el versículo 51, Jesús vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Lo dijo 6 veces esto. Vivo que descendió del cielo, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, en la cual yo daré por la vida al mundo. Y es bueno pensar que Jesús decía que era el pan del cielo. Jesús decía que mi carne la da por la vida del mundo. Y los judíos pensaban y murmuraban entre sí, ¿cómo puede darnos de comer su carne? En el versículo 52. Es como decir, bueno, yo me tengo que volver un caníbal para realmente tener la vida eterna. Son palabras que muchas veces no se pueden entender si uno no está en una sintonía con Dios. Y esta gente lo único que quería era alimentarse, era cubrir sus necesidades materiales o físicas. Y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne?
Un poquito más adelante, Jesús seguía repitiendo esto y dice en el versículo 59, estas cosas digo en la sinagoga, enseñando en Capernaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y más adelante dice que entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero Jesús hace otra pregunta, y ya lo hace al grupo más íntimo. En el versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y él sabe que la mayoría se fueron, pero hay un grupo que lo está siguiendo, que fueron los que el Señor ha elegido. Y Pedro es la voz cantante de acá de los apóstoles y le dice, Señor, qué bueno entender que ya Pedro reconocía a Cristo como el Señor de su vida. ¿A quién iremos? No hay otra opción, no hay ninguna otra opción. Cuando uno está en dificultad, cuando uno está en distintas situaciones, o hasta incluso en situaciones de alegría, de gozo, siempre tiene que estar Cristo. ¿A quién iremos? A Él. Tú tienes palabras de vida eterna. Es el único Cristo el que puede darnos la certeza, la seguridad, como habíamos leído, de una vida eterna en gloria con el Padre Celestial. Y los apóstoles habían entendido esto. Tal vez no comprendían tampoco lo que significaba en su momento yo soy el pan de vida, el que de mí comiere. Tal vez no entendían, pero sí tenían una certeza, que una vez que habían empezado a seguir al Señor y habían visto lo que el Señor hacía y habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, no había vuelta atrás. Y la entrega es esto. Una vez que vos ves quién es Cristo y conocés quién es Cristo, hay entrega. Y ya no hay vuelta atrás a las cosas que son temporales, sino hay una vida que tiene que ver con lo eterno. Entonces, cuando uno hace esta pregunta, ¿qué es lo que motiva nuestras vidas para vivir, para actuar? ¿Qué motiva nuestras acciones? Y nuestra vida tiene que estar motivada por una vida en Cristo, en una vida de crecimiento en Él. Y esa es una de las cosas, y otra de las cosas que podemos también ver es el temor. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10 y 11, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres. Pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y cuando hablamos del temor de Dios, nosotros tenemos que hablar de un temor reverente, un temor sumiso, un temor de reconocimiento por lo que Dios es el creador de los cielos y la tierra, es el que entregó a su Hijo Cristo por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que, en obediencia y sumisión, reflejar adoración, reflejar el amor que también habíamos leído anteriormente. Dice la palabra de Dios que todos nosotros, un día cada uno de nosotros va a estar ante el tribunal de Cristo y se nos dará cuenta. Y va a haber cosas que van a ser buenas y otras cosas que van a ser malas, pero lo más importante de nosotros, que en el transcurso de esta vida nosotros podamos vivir en el temor de Dios. Cuando vemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 4 y versículo 5, la palabra de Dios dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y aquellos que no conocen del Señor, la palabra de Dios dice, temed a Dios, porque Él es el único que puede echar al infierno a aquellos que no creen. Pero también la palabra de Dios te dice que no tengas miedo de los hombres para los cristianos. Los primeros cristianos, cuando eran echados al foso de los leones, no temían lo que le podía hacer el hombre, porque sabían cuál era el destino eterno, el destino celestial de cada uno de nosotros o de ellos. Y es bueno pensar en esto, que el temor de Dios
es obediencia, es sumisión, es un respeto. Y el principio de la sabiduría es el temor, dice la palabra de Dios. Y el último versículo, que está en Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, la palabra de Dios dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y realmente este es el resumen de lo que es el temor de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, gratitud. Y mediante ella sirvamos, gratitud y servicio, agradándole. Nosotros tenemos que agradarle a Dios por medio de nuestro caminar diario en esta vida. Entonces, dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para qué motiva nuestras acciones. La primera, no hay ninguna otra opción, es Cristo. Y la segunda es tener temor reverencial de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento que hemos podido compartir de tu palabra. Señor, te agradecemos por ella y, Señor, que podamos poner en práctica las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este día en tus manos para que tú nos sigas guiando. En el nombre de Jesús, amén.